Ok, bueno, pues como les dije al principio, estamos ahora cerrando esta pequeña serie de el tema del discernimiento y hoy vamos a ver el tema, el discernimiento de espíritus. Vamos a enfocarnos en el don del discernimiento de espíritus, ¿ok? El versículo de memoria es Primera de Juan 4:1, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Este es un tema crucial, hermanos. Este es un tema crucial en nuestra vida, en la vida de todo creyente, no solamente en el liderazgo, sino en la vida en general de cada uno de nosotros. Sabemos que vivimos en la generación más, digamos, confusa de la historia, ¿no? Hoy más que nunca las ideologías han azotado nuestra sociedad y necesitamos tener discernimiento. Hay mucho sentimentalismo ahí en el aire, hay mucho emocionalismo, hay mucho humanismo y todo eso se infiltra a la iglesia, ¿no? Y empieza a permear a los predicadores y de repente empieza a salir la palabra de Dios contaminada con humanismo, con ideología, y esto no debe de ser. Necesitamos tener discernimiento para poder apegarnos a la verdad. Así que hoy más que nunca necesitamos el desarrollar esta capacidad espiritual que Dios nos ha dado para que no seamos engañados por las distintas corrientes que Satanás está moviendo en el mundo el día de hoy. No solamente hablamos del mundo, hablamos de la iglesia también, y necesitamos estar finos en el conocimiento de la verdad. Así que es un tema súper importante que necesitamos estudiar y también desarrollar en nuestra vida espiritual, el tema del discernimiento de espíritus. Así que este es el título de hoy. Ya estamos hablando específicamente del don, el don que deriva de la, digamos, de la virtud, de la capacidad espiritual de discernir. Hay un don específicamente que se llama discernimiento de espíritus y necesitamos también desarrollarlo. Dice la introducción: la semana pasada aprendimos que el discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Una virtud muy necesaria en el mundo de hoy, ya que el diablo ha empaquetado sus mentiras con envoltorios de humildad, espiritualidad y sentimentalismo. Pero los hijos de Dios no vivimos a tientas. Tenemos la palabra de Dios como eje rector de nuestra moral, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad y tenemos un espíritu nuevo que tiene la capacidad de discernir. Hoy estudiaremos un don muy especial que deriva de esta gran virtud, el don del discernimiento de espíritus. Ok, bueno, entendemos que el enemigo ha empaquetado sus mentiras con una envoltura muy linda, muy intelectual, con palabras rimbombantes, palabras hermosas que nos impactan, ¿no? Eufemismos que se usan para justificar el pecado, y esa es la razón por la que necesitamos desarrollar discernimiento. Ahora, ¿qué dice la introducción? La introducción dice que los hijos de Dios no debemos andar a tientas. Tenemos tres cosas muy importantes que Dios nos ha dado para que no caigamos en los mismos engaños en que cayeron Adán y Eva, porque la estrategia no ha cambiado. Satanás sigue seduciendo al hombre a través de sus emociones. El pecado es emocional. Pues a través de las emociones es que Satanás seduce al hombre para engañarlo y para que termine violando los mandamientos de Dios y dejándolo convicto delante de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas según la introducción que tenemos? La palabra de Dios. No estamos a tientas, no vivimos a tientas, no estamos pensando qué será que espera Dios de mí intuitivamente. No espiritualizamos. Tenemos la palabra de Dios como el eje rector de nuestra fe. La palabra de Dios es el estándar universal que define nuestra moral, lo bueno y lo malo.
no ande a tientas, no se pregunte, ¿será que esto es así? ¿Será que esto es asá? ¿Será que está bien mentir en esta situación? ¿Será que está bien ser deshonesto en esta situación? No, tenemos la palabra de Dios. Usted no puede estar como el mundo, andando a tientas por la vida, según sus razonamientos y sus emociones. Ese es el mundo. Usted no ande por sentimientos, ande por mandamientos. Número uno. Número dos, tenemos el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Esa es una función esencial del Espíritu Santo, guiarnos a la verdad. Y número tres, tenemos nuestro espíritu nuevo. Somos nuevas criaturas. Nuestro espíritu nuevo que tiene la capacidad de discernir el bien y el mal. Entonces, imagínense estos tres elementos unidos. Nuestro espíritu nuevo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Oiga, nosotros no estamos a tientas, no estamos a la deriva, no estamos andando de aquí para allá por vientos de doctrina. Tenemos certeza, tenemos convicción. Esa es la vida del creyente, ¿ok? Pero hoy vamos a enfocarnos específicamente en el don del discernimiento de espíritu. Vamos a empezar entonces viendo digamos, set de dones que viene en Primera de Corintios 12 del 7 al 11. Dice, escriban los 9 dones del Espíritu Santo según Primera de Corintios 12 del 7 al 11 y vamos a ordenarlos por categoría. Entonces tenemos 9 dones espirituales, 9 dones que no son como los dones del Hijo que traemos de nacimiento, no son como los dones del Padre que son habilidades naturales. No, los dones del Espíritu Santo no los traemos de nacimiento, nos son dados cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Claro que hay cierta manifestación de los dones espirituales antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Smith Wigglesworth, él mismo testifica que él ya obraba sanidades antes de ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero no se compara. Cuando uno ya es bautizado por el Espíritu Santo, estos dones cobran un nivel mayor. Nosotros no solamente tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que empezar a andar en estos dones sobrenaturales. Y estas son las herramientas que Dios nos ha dado para establecer su reino en la tierra. Entonces vamos a ver cuáles son esos 9 dones. Vamos a verlo muy rápido, ¿ok? Dice entonces aquí, según 1 Corintios 12, 7 al 11. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces voy a ir coloreando los dones de acuerdo a su categoría. Tenemos dones de comunicación, dones de revelación y dones de poder. ¿Dónde cree que va palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría es un don de revelación, ¿ok? Entonces vamos a poner acá palabra de sabiduría, vamos a usar el amarillo. Palabra de ciencia es otro don de revelación. Palabra de ciencia, ¿ok? Según el mismo espíritu, a otro fe, aquí tenemos otra categoría, el don de fe es un don que voy a colorear de azul, pertenece a la tercera categoría de dones de poder. Ok, entonces, fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades, este es otro don de poder por el mismo espíritu. Ahora el hacer milagros, ya tenemos los tres dones de poder que van en el inciso C. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, sanidades y milagros. Fe, sanidades y milagros. Ok, seguimos leyendo. A otro profecía. Ok, aquí tenemos un don de comunicación. Ok, entonces aquí vamos a colorearlo con verde. Ok. A otro discernimiento de espíritus. Este don, que es el que nos toca hoy estudiar, es un don de revelación. Así que va en amarillo. A otros diversos géneros de lenguas.
Este es un don de comunicación. Y a otro, interpretación de lenguas. Este es otro don de comunicación. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Muy bien, entonces tenemos ya las tres categorías definidas. Dones de comunicación los tenemos en verde, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Como está pequeña la línea, puede poner profecía, lenguas, interpretación de L, para que quepa, ¿ok? Dones de revelación los tenemos en amarillo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, ¿ok? Entonces puede poner una P de sabiduría, P de ciencia, o discernimiento de discernimiento de espíritus. Y los dones de poder que están coloreados en azul, fe, sanidades y milagros. Bueno, esos son los 9 dones que nos presenta la Biblia en 1 Corintios 12, del 7 al 11, son los dones del Espíritu Santo, que también en nuestro libro de Fundamentos los hemos categorizado, Fundamentos 2, en estas categorías. Aquí tenemos la tabla de cómo están las categorías: dones de comunicación, lenguas, interpretación de lenguas y profecía, dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, y dones de poder, fe, sanidades y milagros. Entonces, hoy estamos estudiando este don, discernimiento de espíritus. Ok, entonces, debajo del punto número 1 dice, los dones espirituales equipan a la iglesia para ser eficaz en el cumplimiento de su llamado, para ganar al mundo perdido, para derrotar las tinieblas y para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a entender esto, ¿no? Porque Dios nos ha dado estos dones como herramientas espirituales. Tenemos los dones del Padre, las capacidades naturales, ya hablamos de eso en temas pasados. Tenemos los 5 llamados ministeriales, los dones del Hijo, pero también tenemos estos dones espirituales o sobrenaturales que nos son dados a la iglesia para cumplir nuestro objetivo, nuestra misión. ¿Y cuál es esta misión según el texto? Dice acá, para ganar al mundo perdido, para derrotar a las tinieblas y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la razón por las cuales tenemos estos dones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Ok? Y uno de ellos, muy importante, es el que estamos estudiando el día de hoy, que es el don del discernimiento de espíritus. Punto número 2, ¿para qué cree que sirve el don de discernimiento de espíritus? ¿Ok? Vamos a leer primero el texto y luego vamos a contestar. ¿Ok? Vamos a leer primero el texto y luego vamos a contestar. Dice el texto, el don de discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural de percibir el espíritu, estamos hablando con espíritu con E minúscula, el espíritu que está en operación. Hay 4 tipos de espíritus a identificar: el espíritu de Dios, los ángeles, los espíritus inmundos y el espíritu humano, con todas sus expresiones. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Punto número 2. ¿Para qué cree que sirve el don del discernimiento de espíritus? La respuesta sencilla, tenemos que siempre ser sencillos para los discípulos, no se confundan con tanta palabrería. Tenemos que ser sencillos, ¿ok? ¿Para qué sirve el don del discernimiento de espíritus? Para identificar qué espíritu está en operación, para identificar qué espíritu está en operación. A veces vemos algo bonito, vemos a alguien hablar bonito, alguien, no sé, está queriendo hacer algo, pero ¿qué espíritu está detrás motivando a hacer las cosas? El discernimiento de espíritus va a descubrir qué espíritu está en operación. Por eso es importante que entendamos que Dios no califica lo que hacemos, sino por qué lo hacemos.
Podríamos levantar una iglesia en cada poblado en Yucatán, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Para ganar renombre, para tener fama, para tener dinero, para presumir? No sería una motivación correcta. El discernimiento de espíritus dice, no es el Espíritu Santo que te está moviendo, es un espíritu de orgullo que te está moviendo. Entonces, el discernimiento de espíritus va a identificar los móviles que mueven a la gente a obrar. No solamente en la iglesia, si tenemos este don afinado, lo podemos identificar en el trabajo, en la vida cotidiana, en la política, podemos ver también esto suceder, ¿ok? Porque sabemos que hay un ámbito espiritual, sabemos que hay las batallas suceden en el ámbito espiritual. Entonces, a veces hay luchas espirituales y nosotros solamente vemos el reflejo, el reflejo. Al principio de la enseñanza yo les decía que estamos atravesando como iglesia muchas tribulaciones. Entonces, estamos orando porque hay cosas que están sucediendo en lo espiritual y nosotros solamente vemos lo natural, ¿ok? También dice el texto que tenemos que identificar qué espíritu está en operación. Puede ser el Espíritu Santo, puede ser que una enseñanza es motivada por el Espíritu Santo, o puede ser que una enseñanza es motivada por un espíritu inmundo. Entonces está el Espíritu Santo, están los espíritus inmundos, están los ángeles, que son espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación, y está el hombre con todas sus expresiones. Uno pudiera discernir cuando alguien está hablando lastimado, cuando alguien está hablando con soberbia, cuando alguien solo está haciendo las cosas para llamar la atención y no por amor a Cristo. Entonces, el discernimiento de espíritus nos va a permitir identificar qué espíritu está detrás. A veces hay divisiones en la iglesia. Hay divisiones en la iglesia. Entonces, ¿qué espíritu está detrás? Obrando esas divisiones. A veces hay un espíritu de promiscuidad. A veces hay un espíritu de divorcio. A veces hay un espíritu de división. A veces hay soberbia detrás de una congregación. Y esos espíritus están empujando las motivaciones de la gente y nosotros no vemos a los espíritus, nosotros vemos la manifestación de eso. Pudiéramos tener algún familiar que está en las drogas y entonces uno dice, bueno, su problema es un problema médico, hay que inyectarle, pero ¿qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de una persona con tendencias suicidas? ¿Qué hay atrás de una persona que tiene tendencias homosexuales? ¿Qué hay detrás de una persona que tiene tendencia a las drogas o a la rebeldía o a la soberbia? ¿Qué hay atrás? Tenemos que identificarlo. Y el don del discernimiento de espíritus nos va a dar esa información. Es el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, ¿ok? Acerca de lo que está sucediendo. Es nosotros percibir lo que está sucediendo, ¿ok? Vamos al punto número 13, primera de Juan 4:1, que es nuestro versículo de memoria. Ok, dice acá, primera de Juan 4:1, ¿qué debemos hacer ante la gran avalancha de información, modas, corrientes y tendencias que hay en el mundo y la iglesia de hoy? Según primera de Juan 4:1, ¿qué debemos hacer? Dice acá, amados, no creáis a todo espíritu, espíritu con E minúscula, se está refiriendo a espíritu humano, ¿verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, repetimos la pregunta entonces. Según Primera de Juan 4:1, ¿qué debemos hacer ante la gran avalancha de información, modas, corrientes y tendencias que hay en el mundo y la iglesia de hoy? ¿Qué tenemos que hacer? Probar los espíritus para ver si son de Dios. Tenemos que discernir. No solamente corramos y aplaudamos detrás de una retórica que motiva a una persona motivacional. Qué padre habla, qué lindo habla. Wow, esta frase, qué padre. No, 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 no. Tenemos que discernir. Tenemos que discernir el objetivo de ese mensaje, el espíritu que está impulsando ese mensaje. Hoy vemos en el mundo muchas palabritas, muchos eufemismos muy bonitos, pero que están justificando cosas que Dios ha prohibido. Entonces vamos a escuchar palabras como inclusión, como tolerancia, como igualdad, igualdad de género, justicia social. Todas esas palabritas suenan lindas y los jóvenes son presa de estas tendencias muchas veces porque no hay discernimiento, porque son palabras que suenan lindas, suenan positivas, pero traen cuestiones ya que están relacionadas ya con el enemigo. Se le llama progresismo, ¿no? El progresismo es, bueno, ¿quién no quisiera progresar? Es un eufemismo. El progresismo es todo el espectro de ideologías modernas que están impulsando la Agenda 2030, por ejemplo, la ONU, tolerancia, aborto, derechos de la mujer, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, planificación familiar, matrimonio igualitario, vientre subrogado, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese espectro de ideologías que se engloban en el progresismo, pues resulta que no son de Dios. Resulta que suenan bonitas, resulta que suenan agradables, que suenan muy elevadas, que la gente dice, wow, qué sabiduría tiene este político que está hablando, o tiene este artista que está hablando, pero no son de Dios. No son de Dios. Tenemos que tener discernimiento para entender estas cosas. Vamos al punto número 4 que me encanta, está muy revelador. El punto número 4 dice, vemos este don, el don de discernimiento de espíritus. Vemos este don en operación en la vida de Jesús en Mateo 16 del 21 al 23. Léalo y conteste. Vamos a verlo. Ok. Dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok, Jesús está diciendo, ¿saben qué? Voy a ir a Jerusalén y en Jerusalén me van a apresar, me van a tratar mal, me van a encarcelar y me van a matar. Jesús está diciendo, esto va a pasar, punto. O sea, no está Jesús levantando una votación, ¿no? ¿Vamos? ¿Quién vota que vamos o no vamos? O Jesús, bueno, ¿qué opinan? ¿Será que vamos? ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? No, Jesús está diciendo, esto va a pasar. Esto tiene que pasar, porque es parte del plan de Dios para la redención. Ok, pero Pedro, ¿verdad? En el verso 22, ¿qué es lo que dice? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esta palabrita está interesante. Pedro empezó a reconvenirle. Uy, voy a poner amarillo mejor. Aquí está.
diciendo, Señor, ten compasión de ti, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pobrecito de ti, Jesús. Pobrecito de ti. No vaya a ser que te vaya mal, Jesús. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y en el verso 23, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. Imagínense que Jesús le hable de esa manera, ¿no? Muchos se irían de la iglesia ese mismo día, ¿no? Y dirían, no, 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 ese Jesús no es de Dios, dirían muchos hoy. Ese Jesús no es cristiano, dirían muchos hoy. ¿Cómo va a hablar así Jesús? Me dijo Satanás. Me reprendió. No, 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 no. Muchos indignados se irían, pero este es Jesús. Este es el Jesús de la Biblia, que habla objetivamente y directamente. Así que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Jesús discierne qué espíritu está en operación, qué espíritu está moviendo a Pedro a decir lo que dijo. Entonces vamos a responder los incisos. Ok, dice, inciso A, ¿qué hizo Pedro al escuchar de los padecimientos de Jesús? Comenzó a reconvenirle. Comenzó a reconvenirle. Acuérdense que Pedro está ahorita alucinado, acaba de hacer la declaración de que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el ego de Pedro está por los cielos, ¿no? Pedro se siente un pseudo líder, un colíder con Jesús, ¿no? Y él está, no, él está a 30 centímetros del piso, Pedro. Pues ya sintiéndose muy, muy maduro, el segundo después de Jesús, el líder de los carnales, ¿no? Se acerca a Jesús y le dice, mira Jesús, empezó a reconvenir a Jesús. Nada, nada. Si había un momento en que Pedro tenía que callarse, era ese, ¿no? Inciso B, ¿qué respondió Jesús ante el consejo de Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Eso respondió Jesús. Vamos a ponerlo en color verde, azul. Quítate delante de mí, Satanás. Eso es lo que respondió Jesús. ¿Qué espíritu supo Jesús que estaba detrás de las palabras de Pedro? Satanás. Lo acaba de decir Jesús. Satanás. ¿Qué caracteriza los consejos del enemigo? Vamos a poner esta palabra que ahorita voy a explicar. El antropocentrismo o también puede ser el egocentrismo. De andropos es la palabra hombre y centrismo, ¿no? Antropocentrismo es el humanismo, es poner al hombre en el centro. O egocentrismo, porque ego significa yo, entonces el yoísmo, ¿no? La adoración del yo. Ok, entonces esto caracteriza los consejos del enemigo, el andropocentrismo. Satanás induce al hombre al antropocentrismo, es decir, a centrarse en sí mismo y no en la obediencia a Dios. ¿Mm? El humanismo moderno que pone los sentimientos del hombre por encima de los estándares de Dios. ¿Qué dice el humanismo moderno? Los sentimientos del hombre son más importantes que los mandamientos de Dios. Entonces, si tú eres un hombre que ama a otro hombre, bravo, bravo, cásate, realízate, sé feliz, tu autorrealización, te apoyamos, nosotros te amamos también, nuestra mente está evolucionada, te aceptamos, ¿no? Si una mujer no quiere tener a su hijo porque va en contra de su proyecto de vida y no quiero traer a un niño a este mundo tan malvado y bueno, bravo, bravo, qué mujer tan inteligente, bueno, todo eso es el humanismo. El humanismo es la exaltación del hombre
es poner los sentimientos del hombre por encima de los mandamientos de Dios. ¿No es eso lo que la serpiente aconsejó a Eva en el jardín del Edén? ¿No le dijo Satanás a Eva, serás como Dios? El hombre hoy se cree tan Dios, se cree que es como Dios, que él cree que puede recrearse a sí mismo. El cristiano dice, Dios me creó, mi identidad viene de Dios. El humanista dice, no, yo me puedo recrear. Yo me autopercibo mujer, entonces yo puedo recrearme. Yo soy mi propio creador. Entonces, veamos cómo el humanismo distorsiona todo. Esto es doctrina satánica 100%. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a Jesús. Ten compasión de ti. Yo con sorpresa escuché hace poco a un predicador famoso decirle a la gente, si no quieres venir a la iglesia, no vengas. Ese es humanismo. Si no te sientes bien viniendo a la iglesia, no vengas. No, usted obedezca a Dios. Tenemos que nosotros subordinar nuestros sentimientos a los mandamientos de Dios. Entonces, por esa ligereza, por ese humanismo infiltrado en la iglesia de hoy, es que cada quien hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Luego tenemos también, dice acá, el evangelio del bienestar. ¿Cuál es ese evangelio? Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios es el genio de la lámpara, solamente di esta frase y tu vida va a estar bien. No importa si tienes 30 años de vivir mal, trae tu dinero y todo va a estar bien. No, tampoco es así. Entonces, démonos cuenta cómo el antropocentrismo va ocupando espacio dentro de la misma iglesia. Por eso dice, el humanismo moderno que pone los sentimientos del hombre por encima de los estándares de Dios, el evangelio del bienestar y corrientes similares, no son sino manifestaciones modernas de la misma mentira que la serpiente dio al hombre en Edén. Es lo mismo, pero con nuevas palabras, con nuevas formas. Según Segunda de Corintios 11:14, aquí está mal el texto, para que lo tome nota, lo voy a corregir, pero no es 11:4, es 11:14, me faltó el 1. Según 2 de Corintios 11:14, ¿por qué es importante pulir y desarrollar este don, el don de discernimiento de espíritus? Acá lo dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se va a presentar, la mentira de Satanás se va a presentar como una filosofía aceptable, moderna, elevada, una filosofía abstracta, ¿no? Y vanguardista, progresista, pero simplemente es el enemigo. No hay nada de moderno acá. No hay nada de moderno acá. Es la misma mentira milenaria. ¿Sabe cuántos años tiene la mentira del enemigo en la tierra? 6,000 años. No se sienta moderno si usted tiene humanismo y progresismo en su vida. No se sienta moderno, porque es la cosa más antigua que existe, desde el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén, usted puede entender cómo Satanás mintió. Satanás le dijo al hombre, no morirás. Y este fin de semana que estuvimos en un congreso ahí con los hermanos bautistas, un pastor dijo una frase que me gustó mucho. Cada vez que vayas a un funeral, acuérdate que Satanás es mentiroso. Cada vez que vayas a un funeral, acuérdate que Satanás es mentiroso y que Dios es veraz. Dios dijo, el día que comieres de este fruto, morirás.
Y Satanás dijo, no morirás, sino que sabe Dios que se van a abrir tus ojos y serás como Él. Dios te está ocultando algo. Dios te está limitando. Dios no quiere tu autorrealización. Dios no quiere que tú explotes tu potencial. Dios te está ocultando algo. Dios tiene miedo que tú le hagas competencia. Pero bueno, no comas del fruto. Digo, entonces así trabaja Satanás. Así trabaja Satanás. Entonces muchas veces tenemos que entender que Satanás se disfraza como ángel de luz. Nirva comenta reconvenir, regañar suavemente a una persona porque ha dicho o ha hecho algo mal. Imagínense a Pedro, que hay Pedro, imagínense a Pedro regañando a Jesús porque va a hacer algo mal. O sea, el ego de Pedro estaba por los cielos. Y esta gente que es como Pedro, así como meten goles tremendos, a veces meten las cuatro patas tremendamente también. Así que bueno. Y Melvin comenta también, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el engaño del humanismo, presentar de manera agradable todo lo contrario a Dios. Lo has dicho de una manera elegante, mi querido Melvin. Lo has dicho de una manera muy certera. Gloria a Dios. Entonces, la respuesta, ¿por qué es importante pulir y desarrollar este don? Porque Satanás va a presentarse como ángel de luz. Satanás va a presentarse como ángel de luz. Punto número 6 y último de aplicaciones prácticas para el don de discernimiento de espíritus. Aquí tengo el libro de Fundamentos, Fundamentos 2, donde vemos este tema a detalle. El libro de Fundamentos 2. Y acá en este libro tenemos algunas aplicaciones. Dice acá, ejemplos de uso de este don. A veces Dios nos habla a través de personas y ellos no se dan cuenta que están hablando de parte de Dios. Podemos discernir que es el Espíritu Santo quien nos habla a través de ellos. Sí, a veces un amigo nos da un consejo o un niño nos habla o vemos alguna frase en la televisión o un policía en la calle nos habla o alguien en la calle nos dice algo y entonces nuestro espíritu dice, uy, esta palabra viene de Dios. O a veces a mí me ha pasado que estoy escuchando una prédica y el predicador dice algo que no tiene mucho que ver con el tema, pero cruza mi espíritu. Es palabra de Dios. Entonces podemos tener discernimiento de espíritus en esta manera. Otro ejemplo, en ocasiones podemos sentir la presencia de ángeles a nuestro alrededor. Hay mucha actividad angelical en la Biblia y estos siempre traen mensaje de Dios. Hay muchos testimonios de ángeles en personas que están, por ejemplo, de viaje y no conocen a nadie. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que me dicen, yo me perdí, no conocí a nadie, vi una persona que me habló en mi propio idioma. Bueno, el mismo Marcelo González, cuando él fue a Medio Oriente, a su ministerio, él relata que hubieran personas que le hablaron en español y le dijeron cosas, ¿no? Entonces, a veces también se manifiestan ángeles, ¿ok? Entonces, esa sería otra aplicación. También con este don podemos sentir los espíritus inmundos que gobiernan una región o poblado por el simple hecho de entrar a esos lugares. A veces podemos estar, por ejemplo, no sé, en un lugar y sentimos. Yo escuché que Alejandro Escobedo, cuando estuvimos allá en el evento de Hombre a Hombre, Alejandro Escobedo comentó que él sintió un espíritu de brujería en el evento. Y él empezó a orar por eso. Él dice, no tiene nada que ver con el tema, pero yo percibí eso, ¿no? Y entonces a veces vemos que hay nosotros tenemos partidos políticos en México, ¿verdad? Y hay partidos políticos que están motivados por ciertos espíritus. Entonces,
Tenemos que tener discernimiento. Hay cantantes que están motivados por ciertos espíritus. Y también hay regiones. Uno puede ir a cierta región de la ciudad y decir, bueno, aquí hay mucha promiscuidad, ¿no? Zonas del país. Entonces también esa sería otra aplicación. También en liberación, ¿no? En liberación a veces es necesario saber qué espíritu estamos liberando. O en intercesión, cuando estamos intercediendo por alguien, vamos a suponer, tenemos un amigo que tiene tendencias suicidas, que no quiere nada con Dios, que está rechazando a Cristo, que nos ha rechazado a nosotros por ser cristianos. Entonces, empezamos a orar y el Espíritu Santo, boom, viene y nos dice, hay un espíritu de rechazo, porque cuando era niño, su papá lo abandonó y por eso de ahí desarrolla, ¿no? Toda un ateísmo, ¿ok? Entonces ahí también es, es útil en intercesión el discernimiento de espíritus, es útil a la hora de sentarnos a escuchar una conferencia, es útil a la hora por ejemplo, a veces uno va a hacer un negocio con otra persona y la otra persona tiene malas intenciones y uno dice, espérame, se ve todo bien, pero hay algo que no. O en el área sentimental igual. O sea, es importante no irnos con la finta de lo que vemos afuera, sino que tengamos esta capacidad de distinguir, de discernir lo que pasa en lo espiritual. Bueno, son unas aplicaciones que podemos tener. Y dice también la conclusión. Este es un don muy útil en todas las áreas de la vida del creyente, no solamente en el ámbito ministerial, es lo que decíamos. Nos puede ayudar a evitar engaños en el área sentimental. En el área sentimental. Por eso las jóvenes o los jóvenes deben probar el corazón de las personas que les están pretendiendo. Es lo que dice 1 de Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. No vaya y se una a cualquier grupo, pruebe los espíritus. No vaya y se una a cualquier persona, pruebe los espíritus. No vaya y haga una alianza económica o laboral con cualquier persona, pruebe los espíritus. Eso es lo que dice la Biblia. Nos alerta a no seguir personas que solamente hablan bien, pero no conocen al Señor. Evita que nos asociemos con personas que no tienen buenas intenciones y otras aplicaciones políticas e ideológicas. Desarrolla el discernimiento de espíritus y discierna qué espíritu opera detrás de palabras hermosas, como con las que el mundo frecuentemente nos invita a dejar el camino de Dios. No vas a morir, le dijo la serpiente a Eva. No va a pasar nada, tranquila, todo va a estar bien. Acuérdate que Dios te ama, acuérdate que Dios es amor, acuérdate que nada te puede separar del amor de Cristo. Entonces no va a pasar nada, no va a pasar nada. Vamos, come el fruto. Entonces, el mundo siempre nos va a estar invitando a dejar el camino de Dios. Pero es importante que nosotros tengamos el discernimiento para evitar caer en errores y luego paguemos las facturas de una manera tremenda. ¿Ok? Muy bien, vamos a cerrar entonces con el recuadro de la derecha. Dice billetes falsos. La cajera de un banco no tiene que estudiar todos los billetes falsos que hay en circulación. Simplemente con conocer bien el verdadero, le es suficiente para identificar cualquiera falso. De la misma manera nosotros, cuando conocemos la verdad y estamos bien anclados en ella, podemos identificar con rapidez las artimañas del error. En cada generación el enemigo utiliza los sentimientos del hombre para empaquetar sus mentiras de manera que sean atractivas y deseables. Por eso los hijos de Dios debemos crecer en la verdad. Mientras más revelación, más fino será nuestro discernimiento. Mientras más andemos en el Espíritu, más fácil será identificar lo que es de la carne. Y así como la cajera del banco en su conteo veloz separa los billetes falsos de los genuinos,
así también nosotros separaremos de nuestra vida lo que parece bueno, pero no lo es. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amén. Decimos amén. Pues vamos a trabajar en esta área, queridos líderes, queridos hermanos. Vamos a trabajar en el área del discernimiento de espíritus. Vamos a pedirle a Dios este don y vamos a pulirlo. No es el sospechosismo de que, yo sospecho que el hermano esto, lo otro. No, 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 no es por allá. ¿Ok? Tenemos que nosotros certificar, que Dios certifique en nosotros si lo que sentimos es correcto. ¿Ok? Y le invito a que estudie el libro de Fundamentos 2, donde hay todo un desglose de la forma en que opera este don dentro de la iglesia. Amén. Así que, pues, muchas gracias. Gracias por pasar este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar para cerrar y vamos a poner este estudio en manos de Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pido que esta semana los discípulos sean ministrados y enseñados y que reciban la palabra incorruptible y autoritaria que viene desde tu trono, Padre. La palabra tuya, la palabra de Dios. Bendigo la vida de estos líderes y los pongo en tus manos. Y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues buenas noches a todos. Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Espero que les vaya muy bien en sus células y nos vemos el domingo a algunos y a los demás pronto nos veremos también. Hasta luego, buenas noches y bendiciones.